Los lípidos son moléculas biológicas que se encuentran en diferentes tipos de alimentos. Son un conjunto de moléculas orgánicas constituidas principalmente por átomos de carbono e hidrógeno. También contienen oxígeno, pero es un menor porcentaje. Hay otros lípidos que también van a contener nitrógeno, fósforo y azufre. Son moléculas hidrofóbicas, es decir, insolubles en agua, rechazan a la molécula del agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares, por ejemplo el éter, la benzina, el benceno y el cloroformo. Aunque también vamos a tener algunos lípidos que por un lado van a ser hidrofóbicos, pero por el otro lado van a ser hidrofílicos, es decir, sí van a ser atraídos por el agua. Vamos a verlos más adelante. Proporcionan 9 calorías por gramo. Son altamente energéticos. Un carbohidrato te proporciona 4 calorías por gramo, pero ve como un lípido te va a proporcionar hasta 9 calorías por gramo. Se almacenan en el tejido adiposo. ¿Cuál es el tejido adiposo? Bueno, pues tenemos tejido adiposo en varias partes del cuerpo. Aquí tenemos algunos ejemplos en el vientre, aquí tenemos en la parte de la cadera, en el muslo, ¿verdad? Vamos a tener diferentes partes, tejido adiposo. Los lípidos se clasifican de acuerdo a su estructura química en lípidos simples, que vamos a tener los ácidos grasos y las grasas neutras. Algunos clasifican aquí a las ceras, otros tienen una clasificación aparte a las ceras. Los lípidos complejos, vamos a tener los fosfoglicéridos, los glucolípidos y las lipoproteínas. Y algunos otros lípidos que les llamamos asociados, que van a ser, por ejemplo, las prostaglandinas, los terpenos y los esteroides, que son de los más conocidos. Aquí tenemos otra clasificación para que la vean más claramente. Lípidos simples, ceras, grasas y aceites. Lípidos compuestos, fosfolípidos, glicolípidos o glucolípidos y esfingolípidos. Y aquí tenemos los esteroides. Les digo, en ocasiones tenemos clasificaciones un poquito diferentes, pero pues así de alguna manera generalizamos. ¿Cuáles son los lípidos simples? Los lípidos simples son a los que les llamamos grasas neutras. Estas grasas neutras o triglicéridos van a estar formados por la reacción de la glicerina o el glicerol, que es un trialcohol. Vean ustedes aquí cómo tiene 1, 2, 3 OHs, es un trialcohol que reacciona con 3 moléculas de éster o de ácidos grasos. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que se rompe el enlace del grupo carboxilo, que viene siendo este, y se rompe aquí el enlace con el OH, de tal manera que los ácidos se van a unir. Y aquí tenemos formado ya el triglicérido, véanlo ustedes, tenemos el CH2 unido al ácido, otro C, otro carbono unido a otro ácido, otro carbono unido a otro ácido. Aquí la reacción es una reacción reversible, ¿verdad? Pero pues sabemos que primero reacciona la glicerina con las 3 moléculas de ácido graso o de éster. Entonces nos va a producir el triglicérido y nos van a quedar 3 moléculas de alcohol. ¿Ok? Entonces, es solamente para que ustedes observen cómo se forma un triglicérido. No vamos a exigirles el desarrollo de fórmulas químicas, puesto que química orgánica solamente lo ven a más profundidad los que van al paquete de químico biológico y físico matemático. Así que solo que sepamos que el triglicérido proviene de la reacción de la glicerina o glicerol con 3 ácidos grasos. Aquí lo tenemos.
creo que aquí puede ser un poquito más entendible. Aquí tienes el glicerol y aquí ve cómo se rompen los enlaces con los OHs y a la vez se une con los 3 ácidos. Acá lo tenemos también de una manera diferente. Los ácidos grasos. Los ácidos grasos, vamos a tener ácidos grasos saturados y vamos a tener también ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados son aquellos que tienen únicamente enlaces sencillos. Aquí tenemos un doble enlace, pero este doble enlace es del carboxilo. Así que este doble enlace no lo consideramos, ¿verdad?, insaturado. Va a ser una grasa saturada y bueno, pues principalmente estas grasas están en las grasas animales, aunque también vamos a tener algunas grasas saturadas en vegetales, como es en la crema de cacao, como lo es también en el aceite de palma, en el aceite de coco y en los cacahuates. Entonces, los ácidos grasos saturados o las grasas saturadas son las que pues nos provocan más daño. Así que estos alimentos tenemos que comerlos con medida. Y los ácidos grasos insaturados vienen siendo aquellos en los que en su cadena, no en el grupo carboxilo, sino en su cadena vamos a tener 1, 2 o más dobles enlaces. Por eso se llama insaturado, porque tiene dobles enlaces. Y estos van a ser los que clasificamos como aceites. Y vamos a tener, ¿verdad?, el aceite de aguacate, el aceite, los omegas que se encuentran en los pescados, el aceite de girasol, de maíz, el aceite de oliva, el aceite de soya. Y vamos a decir que un aceite, entre más dobles enlaces tenga, va a ser mucho mejor. Es a lo que le llamamos ácidos grasos poliinsaturados, cuando tenemos más 2, 3 o más dobles enlaces, como es el ácido oleico. Y bueno, aquí tenemos los tipos de grasa. Ya les había comentado que las grasas saturadas, como no se rompen fácilmente porque tienen puros enlaces sencillos, son más perjudiciales si las comemos en exceso, porque te aumentan el colesterol. Las grasas insaturadas vamos a decir que son las saludables, las que se encuentran en el pescado, en algunos vegetales y te ayudan en la circulación y aparte son antiinflamatorias. Pero vamos a tener otro tipo de grasas y son las grasas hidrogenadas, que son las que se encuentran en alimentos muy procesados y que son muy perjudiciales para el corazón. Se dice que es peor que cualquier otro tipo de grasa. Tenemos los lípidos complejos. ¿A qué le llamamos lípidos complejos o lípidos compuestos? Bueno, aquellos que tienen, aparte del grupo lipídico, va a tener una base de grupo fosfato. Vamos a tener un grupo fosfato, aunque también aquí tenemos una base nitrogenada. Y vamos a tener también el lípido, pero con un azúcar, con un glúcido. Así que voy a tener fosfolípidos y voy a tener glucolípidos. Los fosfolípidos y los glucolípidos son parte de las membranas celulares. Vean ustedes, aquí vamos a tener los fosfolípidos que están en la parte interior y en la parte exterior de la membrana. Y aquí tengo las glucoproteínas, ¿verdad?, que se forman de los glucolípidos. Entonces aquí es donde les comento que tenemos una molécula, por ejemplo en el caso de el colesterol, donde vamos a tener una cola hidrofóbica del fosfolípido y una cola hidrofílica también del fosfolípido. Así que voy a tener una parte que rechaza el agua, que no es soluble en el agua, y otra parte que sí va a ser soluble en el agua. Aquí la tenemos. Vean, aquí se ve mucho mejor la membrana. Aquí están las glucoproteínas.
aquí tenemos los glucolípidos, aquí tenemos la bicapa de fosfolípidos y bueno, pues también aquí en la membrana va a haber colesterol, va a haber algunos otros elementos, pero pues lo que nos interesa es saber que las células tienen en su pared celular, en su membrana celular, fosfolípidos y glucolípidos. Los lípidos asociados. Los lípidos asociados son lípidos más complejos aún. Entre ellos vamos a tener la progesterona, la testosterona, el colesterol y vean ustedes cómo se da la complejidad de estas moléculas que les conocemos también como esteroideas. Entonces, los lípidos asociados son mucho más complicados en su estructura. Y finalmente, pues tenemos las ceras. Las ceras de la abeja, las ceras de diferentes partes en la naturaleza, vean ustedes, son cadenas muy largas que van a tener de 40 a 50 carbonos, pero van a estar unidos por un grupo carbonilo. Aquí tenemos 25 carbonos, acá tengo 22 y esta identifica la cera de oveja. Aquí tengo 27, acá tengo 32. Aquí tenemos 15 y acá tenemos 16, uno más pequeño. Pero en fin, aquí tenemos, ¿verdad?, también lípidos conocidos como ceras. Y con esto terminamos.